acompañándolos a ellos, y sé que han caminado mucho también con el profeta Cristian y con la maestra Marta, que son nuestro punto de contacto más cercano con Rema Internacional. Ustedes saben que de alguna u otra manera Rema no tiene cobertura, sino tiene afinidad por identidad en el Señor, y en esa identidad ellos están aquí. Poco a poco les vamos a ir contando cómo se estructura esto y les voy a contar un poquito más. Pero por ahora solamente quiero dar la bienvenida a los que están aquí, su esposa, todos los que están aquí, y mi hermana, que es la primera vez que está en vivo y en directo, porque siempre estaba por transmisión. Gracias, muy bonito. Yo no diría que la mitad somos familia, yo creo que todos somos familia aquí y se ha generado ese ambiente. Y hoy hemos querido así, reunirnos de esta forma, alrededor de una sala familiar, con la chimenea al lado. Sí, nos sigue faltando el café, pero lo vamos a tener presente más adelante. ¿Se les tiene? Se les tiene. Lo que pasa es que ese ya es filtrado, entonces ya es otro. Ya toca hablar con relatos del café, no los relatos del Señor. Bueno, Padre, te damos gracias por tanta gente hermosa, por tanta gente que ha sido notificada de lo que tú haces, de lo que tú quieres en esta tierra. Gracias por este tiempo, por hablarnos, Señor. Estuvimos conversando de lo que tú quieres hacer eternamente con nosotros. Vimos como siempre haces una creación y tu gracia ha hecho que se manifieste tu presencia en medio de esa creación que has hecho. Primero, alguien hecho imagen y semejanza tuyo como Adán, luego el mismo Cristo encarnado caminando entre los hombres, y ahora nos ha correspondido el Cristo en nosotros, manifestando la viva imagen del Dios viviente, del Dios persistente, del Dios de gracia, el que nos acompaña. Señor, gracias por dejarnos ser abrazados por tu eternidad y por tu grandeza, por ser parte de este propósito tuyo en medio de nosotros y hacernos ese cuerpo, ese Cristo corporativo que se expresa a lo largo y ancho de los tiempos y de las geografías. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, y lo que queremos es decir que ese deseo eterno, que ese propósito eterno alineará nuestras vidas en pos de lo que tenemos que hacer con nuestro talento, Señor, con nuestro tiempo y con nuestro tesoro. Permítenos ser productivos y efectivos en todo lo que tenga que ver con tu reino, Señor. Que esta palabra fluya, que esta palabra corra, tal como lo decía Pablo, que esta es una causa por la cual vale la pena doblar nuestras rodillas. Ser gratos por lo que nos ha correspondido de esta gracia, por la participación que tenemos en compartirla y por el beneficio y el privilegio de expresarla y vivirla y experimentarla. Sabemos que Cristo puede ser estudiado, pero solamente puede ser vivido por revelación tuya. Y a eso nos acogemos y nos abrazamos. Gracias, Señor, por este equipo. Más allá de llamarse CEF, somos hijos tuyos, Señor. Somos más que Dulce Presencia, más que unidos, más que CEF, más que un grupos que están allí. Somos hijos tuyos que han entendido muy en pequeño lo que es tu gracia, pero que estamos deseosos porque se ha mostrado aquel depósito que ha sido puesto en nosotros, Señor. Gracias. Hoy, Padre Santo, abre nuestros oídos espirituales, que tu palabra caiga donde debe caer y que dé el fruto que debe dar para este tiempo y para las regiones que nos corresponden. Amén. Amén. La vida eterna es conocerte más, me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo eterno,
eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres todo en todos. No importa de dónde seamos, nuestra idiosincrasia, somos parte de tu reino, Señor. Gracias, Señor, por reunirnos acá, Señor. Gracias porque tú estás en cada parte de nuestra vida, Señor. Gracias. Tú eres todo en cada uno de nosotros, Señor. Eres nuestra plenitud. En tu verdad, en tu propósito. Gracias, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y aún nosotros no estamos puestos al azar, sino que estamos ensamblados. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta verdad en nuestra vida. Gracias. Un poco. ¿No deja de sentirse bonito? Tener tanta gente cercana cerca, y cada uno con su talento aportando a este proceso de edificación. Hoy tenemos a Cristian como invitado. Ustedes, el sobrino, viven cerca. Estamos en un espacio de ellos que nos han cedido para realizar esta reunión
Entonces es raro decir invitados, pero sí hay un carácter de invitados y yo quisiera explicarles un poco algo sobre CEF, cómo se estructura, porque me parece importante saber cómo estamos nosotros viviendo el gobierno que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. CEF tiene un cuerpo de gobierno que está conformado por un presbiterio y bajo ese presbiterio está un equipo ministerial. Bajo ese equipo ministerial está la asamblea. Al lado de eso opera para la parte administrativa como un apoyo, una asamblea, pero la asamblea no toma decisiones. Y hay un comité administrativo donde tenemos a alguien que maneja la contabilidad, alguien que maneja el dinero, alguien que maneja algunas cosas, y todo eso está marcado en los estatutos que estamos en proceso de tener con el Ministerio del Interior, la aprobación para tener la personalidad jurídica. Pero quiero hablarles un poquito del presbiterio. No hay una figura de, hay un pastor principal que toma las decisiones y da las órdenes, sino hay un presbiterio que se alinea al propósito de Dios y da la dirección. Ese presbiterio está conformado por 3 personas en este momento. Aquí está mi esposa, está Daniela ya sentada, y yo formamos parte del presbiterio. Pero como nosotros no desconocemos el sentido del cuerpo y el sentido de autoridad que hemos recibido por aquellos que nos han edificado, no ahora, sino por años, entonces tenemos 2 miembros dentro del presbiterio que no forman, pero sí forman parte de la guía de Dios y del diseño de Dios para ser entendido y puesto por obra en nuestro tiempo y bajo nuestra responsabilidad. Y esos 2 miembros nosotros le tenemos una serie de criterios y una serie de cosas para ese presbiterio, y los 2 miembros son la maestra Marta y el profeta Cristian. Entonces, ellos que garantizan que lo que nosotros hemos recibido por edificación mantenga el curso. Y aunque ellos no tienen influencia sobre las decisiones de la congregación y de ninguna manera podemos decir que es una congregación de rema, nosotros sí los tenemos como asesores espirituales, por decirlo así, como gente con autoridad, como Pablo, como Pedro, que están diciendo que ustedes no están en el derecho que creemos que fue lo que nació en el apóstol Basilio, cuando él empezó a enseñar a las congregaciones y a las iglesias en cada geografía para decirles: corrijan el diseño, apunten esto, dejen aquello, hagan énfasis en esto, no discutan con esto. Para tener esa línea, lo que hemos creado dentro del equipo de gobierno ha sido eso. Entonces, sí hay una razón para decir invitados, ¿sí? Porque además no es ellos pensaban estar un tiempo de descanso, les toca para ella, y en enero vuelven a retomar su agenda fuerte, donde ya no los veremos tan seguido. Entonces hemos querido aprovecharlos en este tiempo, y qué bonito que hay tantas personas aquí. Entonces, y el equipo ministerial entonces está el presbiterio más Efraín Campis, Angélica Martínez. Campis no es de cariño, es un apellido. Es el apellido. Está Manuel Jiménez, que es el esposo de Danielita, que está por ahí atrás, y ese es el equipo ministerial. ¿Hay un pensamiento de seguir creciendo ese equipo ministerial? Sí. Ahí va a haber alguna reunión después, en la medida que vayamos madurando y con la asesoría que vamos teniendo de REMA, de cómo vamos a incluir más ministros, y esos ya están puestos algunos requisitos en cuanto a formación, en cuanto al hombre de la vida, ¿sí? Buscamos un testimonio no del púlpito, ni la capacidad que tengamos para manejar un grupo, ni una congregación, ni 10 iglesias, sino la capacidad que tenemos para ser gobernados por Dios en nuestra vida común. Entonces, hay una serie de requisitos que vamos a irlos conociendo poco a poco de eso, y aspiramos que en un tiempo que no sea muy largo, esto sea un grupo de ministros mucho más grande, y eso bajo esa aprobación. Entonces, no depende de un pastor principal el decir sí o no, sino un presbiterio y una guía apostólica. Es un diseño apostólico, y sobre ese vamos a caminar. Vamos a tratar de ser fieles desde el cumplimiento de las leyes aquí en la tierra, haciendo que las leyes se alineen al diseño de Dios, no al revés, ¿sí? Y tratando de ejercer ese ministerio y esa responsabilidad. Pues un poco les voy contando así más o menos, y esto tiene un asentamiento que no comienza ahora. Como yo les dije, la formación con nuestros hijos tiene una década, más o menos, de estar edificándonos. Dentro de esta verdad tiene unos 7, 8 años.
La mayoría han sido formados en Rema University. Tenemos claro que como seres humanos nos falta disciplina. Y es bueno una academia formal porque nos obliga a tener una disciplina. Formación de la maestría y eso, no porque eso nos haga mayores, sino porque queremos tener una estructura clara de los ministros y eso va a pagar diferente. Un reconocimiento especial, hay veces que dicen que la pastora es la esposa del pastor y por eso se le dice pastor. No, aquí es al revés, la pastora es mi esposa. Yo tengo, siendo un rol pastoral, tengo otros énfasis adicionales. Poco a poco, digamos, poniendo en evidencia eso, y si hay testimonio de eso, estaré en lo correcto, y si no, estaré felizmente equivocado, no hay problema en eso. Pero lo claro es que aquí el Señor es un profeta. Y como profeta, yo creo que tiene mucho para contarnos, y creo que es el momento en que él pueda tener un espacio. Generalmente nos tomamos una hora con invitado especial, le damos un poco más de libertad, así que el profeta tiene un poquito más de tiempo para lo que quiera hacer. Muy bien. Se me fue al querido pedir el favor. Algo inquieto por allá afuera. Necesito una visita aquí, por favor. Tengo más insignias que un militar. Andan de botones. Y a los presento un saludo a la gente que está pasando política. Queremos que también el pastor y la pastora nos saluden. Y por allá también a la gente que traemos esto. Creemos que esto es importante porque se trata de Cristo. Entonces, que nos mandan un mensajito de confirmación, muchas gracias. Un saludo para todos los que sintonizan la transmisión de CEF, igual para los que están en la dulce presencia de Dios. Y quiero alinearme un poco con el tema de lo que se vino edificando. Sé que se vino edificando o viene edificando acerca de que es pozo eterno. Entonces, salen muchas palabras como hay un versículo que no lo sabemos, creo que todos, que es Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, pero tiene como, como una condición: esto los que conforme a su propósito son llamados. Es interesante esa parte porque hay mucha gente que dice amar a Dios, pero si no están alineados con el propósito eterno de un llamamiento, pueden amarlo o decir amarlo y las cosas no obrar para bien. Si no se está alineado con el propósito, en el llamamiento del propósito, es muy difícil. Y es por eso que a veces se ven como tantas desviaciones o variaciones de lo que creemos que es un propósito. El propósito eterno, como el pacto eterno, y como todo en el Señor es uno. Partimos de que el Señor en sí mismo es uno. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es el Señor. Y en el Nuevo Testamento, para los que les gusta la filtración de la cruz, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu. Ese es como la pluralidad en unidad que el Señor
nos ha entregado. La palabra propósito, tanto en español como en griego, apunta a una sola cosa, a un objetivo, a algo que está trazado para ser como tal. Puedo que si ustedes, amados en la verdad presente, puedan repetir las mismas cosas, pero es bueno tener claro de no entrar en esa no dualidad, en ese pensamiento mixto de los propósitos individuales. Cuerpo que tiene una cabeza que es Cristo, y ese propósito está claro, es objetivo, no es subjetivo como lo hemos visto, porque al pasar de los años el evangelio se ha vuelto muy subjetivo en cuanto a lo que Dios quiere de nosotros y para la creación que gime por nuestra manifestación, y esa desviación ha hecho que en esa ramificación de propósitos no se esté cumpliendo con el propósito. Si bien es cierto, hay planes y Dios tiene planes para ustedes para ese propósito, pero si ustedes no comprenden el plan hacia el propósito, o yo no lo comprendo, el propósito sigue trazado, objetivo, claro, eterno, cumplido desde la eternidad y conjugado en el verbo que dijo hecho está. Pero si nosotros no comprendemos esa parte, ese propósito ya es, porque a veces decimos sigue con nosotros o sin nosotros, no, ya es, conjuga ese verbo. Y más bien corrijo, ¿cómo se conjugó? Es algo que ya he dicho en repetidas ocasiones, por la mixtura que tenemos en nuestra mente, acostumbramos a conjugarlo en un futuro incierto. Hermano, tranquilo, Dios hará, Dios contestará, Dios sanará, Dios suplirá. Y esa es una manera incorrecta de entender el verbo. El verbo es Dios sanó, Dios cumplió, Dios proveyó, Dios consumó. Y todo en el Hijo. Entonces, no es conjugar ese verbo en un futuro incierto, sino en un pasado ya consumado. Y esa es la eternidad. ¿Cómo se conjugó ese verbo? Ya hizo, ya sanó, ya entregó, ya concluyó, ya consumó, ya pagó, ya terminó. En este propósito eterno no existen frases de cajón que hemos atesorado al pasar de los años como hermano, hay que pagar el precio. Y cuando a mí me dicen así, yo sí les digo con mucho respeto, pero hermano, ¿yo qué puedo pagar el precio si ya Cristo lo pagó? Pero es por el error de la conjugación del verbo. En otras palabras, es un verbo que el Padre ya conjugó en el Hijo y no tiene un tal vez. Definir este verbo ya es imposible definirlo en un futuro. ¿Cómo sería? En un pretérito indefinido, dirían los profesores de español. No existe ese verbo en un pretérito indefinido, porque en su eternidad ya fue y vino, y en nuestra mente finita no entendemos. Y por eso es que en ese propósito carecemos de efectividad por no comprender y asimilarlo de esa manera. Cuando yo asimilo el propósito en un verbo ya conjugado y lo puedo vivir, entonces yo ya me sé completo, yo ya me sé establecido y yo ya me sé que estoy apto para una tarea que no me califica por mis actitudes y aptitudes, sino que me califica por la gracia del Señor. Ese propósito lo vamos a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis, y es un propósito que ya nos incluía desde antes de la fundación del mundo, y una muestra clara del propósito es, lo hemos dicho y lo sabemos, y nos sabemos la frase de memoria: la intención del Padre de dar a conocer al Hijo por medio de la iglesia, pero una iglesia que necesariamente es una con el Hijo. De esa manera es que da a conocer al Hijo. Pero cuando decimos desde antes de la fundación del mundo, ¿en qué parte la iglesia estaba desde antes de la fundación del mundo? En el Hijo, en Cristo. Pero noten algo que es muy bonito de ver. Si vemos en Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Se vale hablar, aquí ustedes pueden hablar, no es prohibido.
Se vale pensar, se vale participar, se vale preguntar. Miren la intención de esta aula. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Es interesante cómo Dios sigue procesos. Él pone la tierra, ¿verdad? Pero yo lo he dicho así, soy yo, no dice la Biblia, pero comienza como una reingeniería de procesos, en donde separa la luz de las tinieblas, y a lo uno le llama día, al otro noche, separa la tierra de las aguas, y conocemos los océanos y los continentes. Es algo que Dios tomó cada animal por su especie, inclusive dentro de las aves, millones de especies, es interesante, ¿no? Como Dios fue haciendo cada cosa, y desde cuando ya hace esa reingeniería de procesos, ¿qué fue lo que creó en el principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero nunca dice que separó los cielos de la tierra, y eso tiene una razón de ser. En Isaías dice que el cielo es el trono del Señor y la tierra es el estrado de los pies. Si pensamos en un trono pues está la parte gobernante, la cabeza, y el estrado de sus pies pues el resto. Noten que el cielo y la tierra siempre tuvieron que estar pegados, porque el trono y el estrado de los pies siempre tenía que estar pegado. Es decir, Dios desde que creó todo ya nos vio pegados al cuerpo. Por eso nos separó los cielos de la tierra. Eso es muy interesante y muy hermoso. O sea, siempre nos vio, siempre vio unido el cielo y la tierra, no por asuntos de geografía y de atmósfera, sino por asuntos espirituales, donde siempre vio al cuerpo pegado a la cabeza. En ese propósito, obviamente que la mala decisión de Adán hace que las cosas entren como en un estorbo, y por su decisión entonces hay como una fractura, hay una ruptura, en donde por eso el primer hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Son creados a su asunto. ¿Y cuál es el asunto? En otras palabras, recuperar lo que se había perdido. Astillero. Y cuando Jesús nace, los reyes de Oriente, que no eran el mechudo y el grito, como en el pesebre ahí están, no, los reyes de Oriente siempre andaban en caravanas de a eran una cantidad de plata que no era degustación, no era una muestrica. Adicional a eso, están los ingresos del papá, que viene de David. Entonces, allí el problema no es dinero. Él no tenía dónde recostar la cabeza, no era por dinero. Era literal una cabeza que no tenía un cuerpo. Y ese era su asunto. Recuperar el cuerpo para, por medio de ese cuerpo, darse a conocer. Entonces, cada verso, cada profecía, cada principio, cada narración, cada sombra y cada realidad espiritual está en un hilo, lo que se puede llamar un hilo conductor, lo dirían otros, en un eje central que alberga toda la intención del corazón de Dios, y esto lo conocemos como propósito eterno. Ese propósito es su meta, a lo que él apunta, su intención, su objetivo, su visión, su supremo interés y su pensamiento pleno. En otras palabras, el pensamiento central del eterno propósito de Dios está en la creación
y en la redención. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahí unas 2 horas charlando a estos más jovenitos. Entonces, ¿no les gustaría? Dios ha estado trabajando en ello desde el comienzo de los tiempos y continuará hasta que se haya logrado, no porque no esté hecho, sino porque esto nos incluye a nosotros, en donde nosotros sí es un ya sí, pero todavía no. Ese propósito gobierna todas las actividades. Todo su movimiento y energías se dirigen hacia ese fin. Me parece que eso que estás diciendo es bien importante como cuerpo, porque a veces le achacamos al Señor que Él todavía no ha terminado. O sea, decimos ese ya sí, pero todavía no, pensando en el Señor. Pero el Señor ya lo hizo. O sea, es otro el escenario donde eso se da, y eso me parece clave, porque es lo que nos hace despertar un poco y decir, rayos, yo tengo que usar bien el tiempo, el talento y el tesoro, si yo quiero ser consciente de eso. Y ese ya sí, pero todavía no, es claro que es ya sí en el Espíritu. Todos los en de Cristo que encontramos en el Nuevo Testamento, en Cristo estamos completos, en Cristo está nuestra esperanza, en Cristo esto, en Cristo lo otro. Ese en Cristo es en nuestro espíritu, no así en nuestra alma. Entonces ese ya sí en nuestro espíritu, no en nuestra alma, y es por un proceso de edificación, de crecimiento. Es un proceso en nosotros, no en Dios. Ese propósito eterno es la visión trascendental y patrón que Dios ha dado al hombre para que se pueda construir para Él y vivir para Él y satisfacerlo a Él. Podemos decir que el propósito eterno es una verdad celestial. Recordemos que el apóstol Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial. Qué interesante, ¿no? Está hablando que no fue rebelde al propósito. Él tiene un aparecer, y en ese aparecer puede ver, ser testigo de las cosas que ve y las cosas que escucha, pero recibir una delegación en las cosas que se le seguirá apareciendo. Noten, ahí hay un ya sí, pero todavía no. Ya se le aparece, es testigo, pero se le seguirá apareciendo para que abran los ojos de otros. Por eso en nosotros es un ya sí, pero todavía no. Necesita consumarse en nosotros, no para que yo sea mejor persona, sino para que se lo dé a conocer a otros. Ese es el objetivo. No nos podemos quedar en que el aparecer de Cristo es solamente para prosperar. Eso operó en otro tiempo. Si nosotros vemos a Job, Job tuvo una visión celestial también. Job está, y Dios dice, no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, santo. Son 4 calificativos que Dios le da. Pero Job pasa de todo. ¿Usted imagina que Dios lo recomiende y que usted termine en la inmunda? No, es que Dios le dio una hoja de recomendación y los amigos lo tratan mal, el tipo desea morirse, la esposa lo abandona, quedó flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, o sea, mal. Le pudo pasar todo lo malo que le pasó a alguien y Dios lo había recomendado. Sin embargo, un recomendado por Dios hasta renegó del día en que nació. Se peleó con Dios. Dijo que Dios no estaba atento a las aflicciones. Imagínense. Y Dios lo había recomendado. Y después de toda su pataleta, Dios le dice, listo papito, ya hablaste, ahora me toca a mí. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé? ¿Dónde estabas? Y le da una dosis de ubicatex, dejándole ver la eternidad. Y en esa eternidad que el Señor le muestra, Job se detiene y dice, wow, hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Qué tenaz. Dios lo recomendó como un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, santo, pero nunca en su recomendación dijo un hombre entendido, no lo dijo. Lo recomienda en las cualidades que tenía, pero nunca Dios dijo, pero es un hombre entendido. Entonces dice, hablaba lo que no entendía, de oídas te había oído. Cuando nosotros vamos al hebreo, hablaba lo que no entendía es, hablaba sin entendimiento, como quien no es docto.
y tan solo, de oídas te había oído, se traduce como tan solo eres un rumor para mí. Hablabas sin conocimiento, como quien no es docto, tan solo eras un rumor para mí. Mas ahora mis ojos te ven. Las palabras en hebreo allí no hablan de los ojos físicos, hablan de su opinión. Mas ahora mi opinión puede ver tu aparecer. Cuando uno traduce del hebreo al español, lo que dice es, hablaba sin conocimiento, como quien no es docto. Tan solo eras un rumor para mí. Eso es lo que él está diciendo. Luego dice, mas ahora mi punto de vista cambia por cuanto vi tu aparecer. Eso es lo que traduce. También tiene un aparecer. Pero el aparecer que tiene Job, ese aparecer tan fuerte que tiene Job, le trajo una prosperidad, le dio el doble de lo que tenía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque el cumplimiento de las cosas en Cristo no había venido. Si vamos a Hebreos, en Hebreos dice que para los antiguos lo veían y lo saludaban de lejos y se murieron sin recibir lo prometido. ¿Por qué? Dice, habiendo para nosotros alguna cosa mejor. ¿Por qué los antiguos no recibieron? ¿Por qué él no recibió la plenitud con ese aparecer, sino que lo que recibió fue prosperidad? ¿Por qué? No, ya lo tenía. Ya lo recibió. Fue algo así, como le pasó a Pablo. Pero ¿por qué él recibe solo cosas? Porque de ahí no vemos que Job se extendió a hablar, a predicar. De hecho, ahí termina el libro. Y es el libro más antiguo de la Biblia. Podría decir muchas cosas más. Incluso antes del Pentateuco. Se podía decir muchas cosas más, pero ¿por qué no se dice más de él? ¿Por qué? Porque los antiguos solo lo veían y lo saludaban de lejos, habiendo para nosotros algo mejor, no pudiendo ser ellos, estoy hablando de Hebreos 11, 39 y 40, no pudiendo ser ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Por qué ellos no podían ser perfeccionados? Porque lo perfecto no había venido. ¿Qué dice Hebreos 10, 14? Con una sola ofrenda hizo a los santos perfectos. O sea, fuimos perfeccionados, ¿para cuándo? Siempre. Ellos no podían. Para ellos era una sombra, era una figura, era algo que ellos sabían que eran peregrinos y extranjeros. Ellos entendían que no era para ellos, porque lo perfecto no había venido. Por eso para Job fue solamente un aparecer que le retribuyó su estado y su prosperidad. No así con Pablo. Con Pablo es un aparecer que le deja ver el propósito. Y cuando Pablo ve el propósito, dice, por eso no fui rebelde a la visión celestial. Cuando alguien no es rebelde al propósito eterno y lo recibe como una visión celestial, su vida se transforma al punto de que pasa de ser alguien que señala, critica, juzga a los evangélicos y se vuelve en alguien que se come todo el mundo conocido para darlo a conocer. ¿Usted se imagina a Pablo con estos recursos? De internet, de inteligencia artificial, ¿usted se lo imagina? Se come el mundo. Sí, se comió el mundo conocido en esa época, y en barcos, en naufragios, en cárceles, en prisiones, y no cualquier prisión, mazmorras de 2x2, en donde el agua, las aguas de residuos, de los sanitarios, de las aguas hervidas que le pasaban casi que arriba del ombligo, y ahí él estaba escribiendo "Estad siempre gozosos". Alguien que había salido meramente del mundo material, porque el propósito en él se hizo uno con él, tanto que llegó a decir: si alguien les predica un evangelio diferente al que yo les enseño, y termina diciendo: este es mi evangelio. Muchos dicen: pero qué tipo tan abusivo. No, él entendió el propósito y sabía que el propósito lo hacía uno con él, y por eso decía: este mi evangelio que yo sé. Es un sentido de pertenencia. Miren, yo tengo especialización en marketing y el fuerte mío ha sido servicio al cliente y capacitación de personal. Cuando yo voy a una entidad y hablo con un empleado y me dice: no, es que esos son los procesos de la empresa, yo a ese lugar no vuelvo, o por lo menos con ese empleado no quiero hablar. Pero cuando yo voy a un lugar donde los empleados dicen: nosotros aquí en Falabella, o nosotros aquí en Ikea, el tipo se sabe uno con la empresa.
Él se sabe uno con la misión del lugar donde trabaja. Él no es un empleado, no, es que aquí no, nuestros procesos son, y en ese lugar a mí me da confianza ir. Pablo estaba diciendo, nosotros aquí en el reino, esto que yo les enseño, mi evangelio, wow, el tipo sabía dónde estaba, pero porque en el propósito eterno, aunque es eterno, para los antiguos era solamente algo pasajero, sí eterno, pero no para ellos. Nosotros perfeccionados en Cristo, lo eterno, la visión celestial nos ubica al punto de que tenemos que ir a abrir los ojos de los de afuera. Eso es impresionante y ahí pudiera quedarme, porque ese paralelo de Job y de Pablo es muy interesante, porque cuando uno lee en hebreo cómo le responde Job a Dios, está hablando de la visión celestial y el aparecer. Él también tuvo una parousia, porque Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, o sea, eso no cambia. El tema es la esencia y la sustancia que se tiene. Una cosa era tener un espíritu que visitaba y que se posaba, y otra es tenerlo como nosotros ser su habitación corporativamente y él haberse vertido en nosotros. Allí es donde muchas veces yo no comprendo cómo alguien que se llama hijo de Dios todavía tiene dudas, todavía no es efectivo, todavía no es capaz de entregar su tiempo, su tesoro, su talento, de día, de noche, en vacaciones, sin vacaciones. Porque como decía el pastor, decidimos parar en diciembre y nos llaman de México, que va a haber allí un evento especial el sábado y domingo porque la iglesia está de aniversario, y en la misma fecha el pastor cumple 70 años y en la misma fecha la pastora cumple 68, y es todo un acontecimiento y que quieren que vayamos. Entonces, pues vamos, pero nos venimos rapidito porque aquí tenemos cosas con la familia. El 30 de asamblea nos invitaron a un seminario 5, 6, 7 y 8 de enero. La pastora dice, yo sé que están en vacaciones, pero ¿será que pueden venir? Y mi respuesta no fue por quedar bien con ella. Yo le dije, no, pastora, es que este llamamiento es eterno. Este llamamiento no tiene vacaciones. Y unos son nuestras decisiones y planes, y otros los planes de Dios con nosotros para su propósito eterno. ¿Qué tan atentos estamos para decir, para mí todo esto tan solo era un rumor y necesito que Dios me venga a zarandear para decir, ahora mi punto de vista cambia? Si al nosotros decir gracias, reino, nuevo pacto, verdad presente, pleroma, plenitud, bla, 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 puro discurso, pero no es una realidad en nuestra vida, salimos de la religión evangélica a la religión del nuevo pacto y no sirve de nada lo que estamos haciendo. Así es. Alguien, miren, nos llenamos la boca diciendo esta palabra, como que si nosotros tuviéramos una palabra diferente. No, la palabra que es Cristo. Toda la revelación fue entregada en Jesucristo, y Cristo es la palabra, Él es la palabra, y en la palabra funcionamos y operamos, pero a veces tenemos palabras y frases que como que dan a conocer que los del nuevo pacto somos más. Y yo digo, y lo digo con toda sinceridad, pero también con mucho dolor, si eso es verdad, ¿por qué no se nota en las congregaciones? ¿Por qué las congregaciones son tan pobres en asistencia y tan pobres en generosidad? Porque son iglesias tacañas y dicen tener el nuevo pacto. Yo no comprendo eso. Ay, profeta, no diga eso, que estamos saliendo en línea, ojalá le caiga más de uno. Porque podemos seguir hablando de propósito eterno, de verdad presente, y seguir en las mismas. Es que me parece que hemos separado la tradición del escenario del Job. Y la tradición está pegada al escenario del Job, un escenario donde aparentemente no hay perfección. O sea, donde todavía necesitamos hacer cosas. Un escenario donde si yo me porto bien voy a recibir, pero pues nada de esto tiene que ver con eso. Y tratamos de hacer como 3 clasificaciones: el Antiguo Testamento, la Vieja Ley, la tradición y el Nuevo Pacto. Y finalmente solamente hay 2: antes de ser perfeccionados y después de ser perfeccionados. Si no entendemos que Cristo nos perfeccionó, seguimos en el antes. Lo que les decía, podemos haber estudiado a Cristo como cualquier otro teólogo lo puede estudiar, pero el Cristo que se vive es solamente aquel que se revela.
Y si la revelación no nos ha llegado, si no hemos podido obtener esa visión que tuvo Pablo, seguiremos siendo como Pablo, buscando las añadiduras que vienen en torno a una creencia que Dios me tiene que sostener porque soy hijo del rey. ¿Sí? Pero nunca partícipe ni responsable del gobierno de ese rey, que eso es lo que Pablo vio. Por eso empezó a gobernar sobre todas las cosas que habían en su mundo. Por eso la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con la visión celestial? Ese propósito, Pablo lo entiende y le dedica una epístola que diría yo que es como la más clara acerca del propósito eterno, que es Efesios. Efesios trabaja duro y en esta carta se revela la intención del propósito eterno más claro que en cualquier otro libro de la Biblia. Esta epístola está bajo la perspectiva de Dios y es una vista de lo celestial. No digo que las otras no, pero Efesios contiene mucho de esto. Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito eterno, por tanto, es la verdad celestial. Dime. Profeta, qué pena. ¿Cuál es la característica que usted mencionó de Efesios? ¿Qué es lo que principalmente habla? El propósito eterno. Eso es, allí Pablo trabaja arduamente en esa intención. De hecho, virtualmente acaba con el vocabulario en los capítulos 1 al 3. Es cómo se expresa. Lean en su casa el capítulo 1 al 3 sin números, leanlo de corrido. Hagan un ejercicio, copien y peguen el capítulo 1 al 3 y quítenle todos los números y leanlo como una carta. Hay frases en donde él se centra de una manera tan especial y encontramos frases como: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Una frase poderosa, porque ahí está hablando del espíritu como un neuma, pero un neuma por inspiración. Y revelación, la palabra revelación, que sabemos que es apocalipto o apocaliptos, en esta frase contiene, porque cuando se arman las frases tiene un texto y un contexto, y el contexto de la palabra revelación en esta frase no es cuando se quita el velo. En esta frase es introspección. Lo que está diciendo Pablo es: oro para que el Señor les dé una inspiración de sabiduría. Y una inspiración viene de la palabra griega que la podemos traducir al español como quien infla un globo. Yo cuando inflo un globo, lo correcto es lo inspiro. Y resulta que el globo cambia de forma, de tamaño y hasta de color por lo que yo le inspiro. La inspiración que yo le doy lo transforma. Yo oro para que ustedes tengan una inspiración, algo que los transforme y puedan ver adentro lo que ya tienen del conocimiento de Dios. O sea, no es algo que no tenemos, ya lo tenemos. No verlo, no entenderlo, no percibirlo es solamente que no nos estamos exponiendo al conocimiento. Que alumbren los ojos de vuestro entendimiento. Qué interesante, el entendimiento tiene ojos. Sí. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Perdón, la garganta se me... Otro dice: al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Frases como: y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. Otra frase: a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué montón de redundancias. Todos, profundidad, llenos, plenos, todos, plenitud, pleroma, pleró. Está hablando de lo que ya somos, totalmente completos. Y allí viene hablando es de Cristo, de lo que es Cristo, y ¡pum!, termina mostrándonos las medidas de Cristo, no del amor. El amor de Dios, tan alto que tan... Nada que ver. Viene hablando de Cristo y nos muestra las medidas de Cristo.
comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, coma, y de conocer el amor de Dios que es cierto, no tiene nada que ver con las medidas. Por eso él colocó un contexto donde habla de las riquezas inescrutables y empieza a hablar de lo que le fue dado, de lo que le guía, de eso, pero también él en este dice el Padre de Gloria y habla del Hijo. Entonces está hablando de cómo Cristo, la gloria del Padre, es una riqueza inescrutable. Cuando él da las dimensiones, está hablando de eso. O sea, nunca vas a poder irte fuera de eso si te mantienes enfocado. Pero te va a ser difícil conocerlo todo solito, porque te excede. El conocimiento que te es revelado es excedido por Cristo. Entonces, vienen cosas lindas porque es una vida no me bastaría para conocer lo que debo conocer en Cristo. Y como solo no puedo, necesito el cuerpo para conocer un poquito más de lo que es ese Cristo. Entonces, si yo lo que quiero conocer de Cristo, por eso abrazo el cuerpo, porque en el cuerpo es donde está la revelación. ¿Sí? Es que más claro no puede ser, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Sí. No es un asunto individual, sino es corporativo, o sea, por donde lo vemos. Eso es la medida de Cristo. Recuerde que Cristo como medida, la medida es el metrón, y el metrón es una unidad de medida, es el que lo mide todo. Uno dice, esta casa mide 6 metros, ¿cierto? Uno no dice, el metro mide 0.1 edificio. Hay un metrón, por eso Él lo llena todo, Él es la medida. Entonces, nosotros vemos que toda la práctica de la ciencia del Señor descansa sobre esos cimientos de una realidad espiritual que corresponde a lo que es el propósito eterno. En otras palabras, la verdad eterna, o la divina verdad, que es objetiva, siempre precede la verdad experimental, que es subjetiva. Y eso es muy importante. El propósito eterno es objetivo, y nosotros hemos hecho de lo subjetivo lo objetivo. ¿Qué es? Si yo digo, no sé, Dos Quebradas es la ciudad más linda de Risaralda, entonces los de Dos Quebradas van a decir sí. O si yo digo aquí en el Quindío, no, es que la Tebaida es lo más lindo del Quindío, los que están en la Tebaida, no, sí. Y los de Circasia dicen, no, un momentito, es Circasia. Entonces, obvio que si yo digo, o si yo digo la ciudad más linda de Colombia es Pereira, amén, los de Pereira. No, la ciudad más linda de Colombia es Armenia, amén, los de Armenia. Eso es subjetivo. Pero si yo digo Bogotá es la capital de Colombia, así los de Medellín se me raquen. Si yo digo Bogotá es la capital de Colombia, esa es una verdad objetiva. No se puede cambiar. Es una realidad que todo el mundo tiene que aceptar, guste o no. Pero si yo digo, como mucha gente, no, es que la capital de Colombia es Medellín, hermano. No, eso es subjetivo porque ellos lo creen, pero no lo cree nadie más. Entonces, ese es el tema, que nosotros hemos hecho de una verdad experimental la verdad objetiva de Dios. No, es que cuando estás orando tiene que oler a flores. Y hay gente que hace doctrina de eso. Créanme, es verdad. Yo una vez llegué y una hermana me dice, hermano, usted viene de orar. ¿Y por qué, hermana? Dice, porque usted huele a lirios. Yo sé que usted viene a orar. Y no, hermana, ese es mi perfume. De hecho, esta mañana no oré, ¿cómo le parece? Así sudo yo. Así sudamos los profetas. Broma. Pero para esa hermana eso era una verdad objetiva, porque así se lo enseñaron. Y esas verdades experimentales no. Es que se me apareció un humo cuando estaba orando y empecé a orar en lenguas y entonces fui bautizado, y de allá para acá el bautismo del Espíritu es orar en lenguas. Eso es una verdad subjetiva, eso no es la verdad. Lo objetivo es el propósito eterno. Ahora, que cada uno hemos tenido realidades experimentales, subjetivas, es verdad, pero mi verdad no es su verdad. Yo una vez estaba orando y literal se abrió el techo por encima mío, así se abrió un hueco y yo veía el cielo, y yo dije, y me quité un zapato y tiré y rebotó para abajo.
no pasó de ahí. Lo que yo estaba viendo era algo que Dios quería que yo viera en su momento, pero no era que el techo se abrió. Pero miren dónde entra la humanidad, a querer volverlo una experiencia natural. Yo quería tirar el zapato por el hueco y no había hueco. Entonces no podemos hacer de algo que Dios trata conmigo y que esas señales, esas visiones, esas cosas, no quiero ofender a nadie, pero y yo soy profeta, pero hay cosas que Dios te permite ver como una señal porque todavía eres incrédulo, porque hay señales que son para los incrédulos, pero entre más crees, Dios menos necesita mostrarte cosas para que creas. Perdón, es que una de las bases de la apostasía es hacer de una experiencia personal un principio. Exacto, ese es el principio de la apostasía. Entonces, toda la verdad del Señor en su propósito descansa en los cimientos de lo que se hizo en Cristo y su participación en la cruz. Lo interesante es que esa cruz nos incluyó. Romanos 6:6, ¿qué dice? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, no sirve más al pecado. Pablo en ninguna parte está diciendo que no peca, porque si alguno dice que no peca, le hace a él mentiroso. Por eso tenemos abogado para con el Padre. Pero no sirve al pecado. Un pecado es que, no sé, usted cometió un error y tuvo un verdadero arrepentimiento y no lo volvió a hacer, hubo una transformación y ya no vive usted, más Cristo vive usted en esa área que el Señor se le apareció y ya, usted no lo hizo más. Pero no sirve al pecado, no sigue haciendo lo mismo. Por esto es una transformación, pero ya fuimos. Antes que nosotros experimentalmente seamos capaces de diariamente tomar nuestra cruz, objetivamente ya estuvimos allí. Pero el tomarla no es un sacrificio, sino es el sabernos que en Cristo ya fuimos. Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es un sacrificio de, ay, estoy esforzándome en la vida cristiana, no. Si alguno quiere venir en pos de mí, la palabra clave es niéguese. Hágase a un lado, no estorbe, muérase. 1 Corintios 15:31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Oiga, es que ese Pablo, usted puede decir con toda seguridad hoy, Señor, cada día muero. Ay, Dios. Mueren unos poquitos. Sí, ¿Cuántas veces? sí. Ahí vamos. Cada día muero, pero ay, milagro, resucité. El ver que hemos sido crucificados con Cristo lo que permite es que nosotros podamos recibir de Dios el poder de morir diariamente, pero morir en una transformación permanente. Entonces, el propósito eterno ya es un misterio revelado, ya no está escondido. Antes lo estuvo hasta para los ángeles y todo, pero antes de eso, de que estuviera escondido en el pasado eterno de Dios, Él ya deliberó un propósito y un plan, y Dios designó su propósito de acuerdo con su deseo. Por eso dice en una manera muy literaria y hasta poética de decirlo, de acuerdo a su amable intención. Amados, porque a Dios se le pegó la gana, pero Pablo no podemos poner es de acuerdo a su amable intención. Pero no en colombiano es porque a él se le dio la gana, ¿no? Efesios 1:9. Él nos dio, oiga qué interesante, no nos dará. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad y una vez más, otra vez porque se le pegó, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En otras palabras, el propósito de Dios emerge de y refleja los deseos de su corazón. Nos dice, es algo que trabaja en nosotros, pero es algo que ya se nos dio. Ese es el ya sí, pero todavía no. Ahora, Efesios 1:12 dice, en él asimismo, tal vez tengamos herencia. ¿Cómo dice? Tenemos. Tuvimos. Los demás lean la Biblia, les va a gustar. Tuvimos. No tenemos ni tendremos. Una vez más,
Un pasado pluscuamperfecto, dirían por ahí los que saben de Así eso. se le dice. Un pasado pluscuamperfecto. O sea, ya tuvimos, no hay nada que hacer, según el designio de su voluntad. Miren, por eso yo siempre digo, si es de verdad una realidad en mí, se tiene que notar. Se tiene que notar. 1 Corintios 2:10, pero nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Las cosas profundas de Dios son aquellas que son más íntimas y cercanas a su corazón, debido a que el propósito divino fue hecho en Dios en persona, algo atesorado en su corazón, pero no lo entregó. Ese propósito irradia la belleza de su naturaleza. En otras palabras, el propósito divino responde a Dios mismo en persona. El eterno propósito es en verdad, es maravilloso y es glorioso. Estuvo cubierto por un velo, estuvo escondido, le faltaba perfección, pero nos fue entregado a nosotros. Nosotros somos privilegiados. Amén. Ay, profeta, yo hubiera querido vivir en los tiempos de Jesús, yo no. Entonces imagina ese relato. Toda la vida me dijeron que ese man que abrió el mar, que Egipto, y que esto, y que Moisés, y que Aarón, y que los padres, y que el pozo de no sé quién, y viene un mechudo revolucionario y me dice, se les dijo, pero yo les digo, yo no hubiera querido estar en ese relajo. ¿Usted se imagina el conflicto de esos pobres? Es fácil criticar a Pedro cuando negó a Jesús. Es fácil criticar a Tomás cuando lo creyó. Pero es que ellos tenían un conflicto que nosotros no tenemos. Para nosotros es tan sencillo entender la cruz, que en nuestra época se marca lo cronológico con antes de Cristo y después de Cristo. Para nosotros no es difícil. Y nacimos en países en donde la abuelita tenía un crucifijo y en donde de alguna manera sabíamos que había un INRI. Sí, o sea, la crucifixión no es para nosotros algo ajeno. Y un Jesús, un Cristo, desde que yo soy niño y veía televisión, me acuerdo que siempre daban películas en Semana Santa en donde mostraban a Jesús. Entonces para nosotros no es algo, ya es algo como tan de Vox Populi, para ellos no. Es más, ellos tuvieron que ver que lo persiguieron, que lo criticaban, lo vieron cuando se emberracó y destruyó el templo, lo vieron haciendo milagros. ¿Usted se imagina lo que había en la cabeza de esos pobres? Además que ellos no entendían cuál era el propósito de Cristo. No. Eso era lo peor. Ellos no entendían, pero se empezó a dar una luz. De hecho, solo uno le dijo, tú eres el Cristo, y fue y lo negó. Sí. Muchos dicen que lo negó porque le sanó a la suegra, pero bueno, eso ya es otra cosa. Estoy bromeando. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, nos dio, el cual se había propuesto. Y en Efesios 3, versos 8 al 11, allí habla de cómo aclaró el misterio que estaba desde los siglos, habla conforme al propósito eterno, habla que estaba oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, por eso les digo, Efesios 1 al 13 está paquete, y tele. Creo que ese es otro buen principio de entendimiento que tenemos, y es que a veces las personas nos ponemos el inquietud de cuál será la voluntad de Dios. Yo no sé si ustedes han escuchado esa frase. Es que yo quisiera saber, Pastor Julio, para que yo sepa cuál es la voluntad de Dios. Y uno ve Efesios, cómo empieza a desplegar la buena voluntad que habla más adelante, más atrás en el profeta, cómo empieza a explicar esa voluntad de Dios. Y pensamos que la voluntad de Dios es que yo me vea más bonito, que adelgace el próximo año porque este ya se acabó. Sí, Ya no hay tiempo. no, sí, el subjetivismo nos lleva en una voluntad de Dios ajena a su propósito. Por eso es tan bonito estar en este proceso de alineación. Y de una manera es preciosa, Efesios empieza a definir lo que es la voluntad de Dios. Porque hay veces es difícil cuando te cogen en una esquina y te dicen, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Espérate a ver, lo despliega de una manera preciosa que yo creo que lo que decías, la exageración en el uso de palabras y frases,
nos hace mucho bien porque nos da elementos de entendimiento, no solamente para que nuestro espíritu vea lo que ya le fue dado, sino para poder tener expresión de nuestro ser y contarle a otros para que ellos también se acerquen un poco a yo qué digo yo, ayudar a facilitar esta realidad y les pueda hacer revelar a ellos también. Entonces son cartas que no puede dejar uno pasar de lado. Curiosamente esta mañana, yo no soy de tiempos devocionales como ustedes pensarán, el pastor se para a las 3 de la mañana a orar, no, pero tengo mis momentos donde eso, y esta mañana tengo una reflexión sobre Efesios, y estaba leyendo Efesios del 1 a 3 y estaba retomando todo esto, porque me parece que es muy curioso, me parece muy curioso. Mi esposa me dijo que estaba leyendo, entonces ahorita me dijo, mira lo mismo que estaba leyendo esta mañana, y hacía yo una reflexión sobre esto. No es leerlo, no es aprenderlo, es, oye, sentémonos y meditemos, rumiemos eso que está diciendo el apóstol, porque esto va a cambiar la dirección de nuestras vidas, nos va a dar enfoque y nos va a dar realmente una agenda que sea efectiva para los días que vienen. Yo vengo estudiando Efesios hace 3 semanas y me he detenido donde habla de identidad, porque si habla de Efesios es de la identidad que nosotros tenemos y que pareciera que vivimos como los apóstoles. ¿Quién es ese? ¿Y de qué está hablando? ¿Y qué? ¿Cómo es? Cuando ya lo tenemos todo y tenemos que vivir en una realidad completamente diferente. Primera de Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Y luego el verso 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, bueno, Sí. no es que, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fue un secreto para otros, para nosotros. El que no conoce bien es porque no se le da la gana de exponerse al conocimiento, no porque no tenga las herramientas, no es no tener las herramientas, sino el desconocimiento de las mismas. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo podemos definir propósito eterno? Hay 2 aspectos: a su entera creación y a la humanidad. Son los 2 aspectos del propósito eterno. En cuanto a lo que tiene que ver con la creación, todo el cosmocratos, todo el universo, y el propósito de hacer a Cristo preeminente sobre todas esas cosas. Y en cuanto a la humanidad, darlo a conocer. Colosenses 1, 16 al 18 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es interesante cómo la Biblia nos describe a Cristo como el todo, pero los poetas, músicos y cantantes, compositores lo siguen viendo como el centro. Y se volvió doctrina, y se predica, Cristo es el centro, hermano, Cristo es el centro, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Y la Biblia no hace sino decir que Él es el todo. Nos toca cambiar la teología de nuestras canciones. Podemos componer o cambiar una palabrita si no nos queremos enredar. Y la palabra cristocéntrico ha tomado un lugar tan fuerte en la teología. Claro, es que la palabra todocéntrico no existe, pero no, todo, ¿cómo sería cristotódico? Una vaina así. Lo que pasa es que pedagógicamente hablando, se puso de moda que el niño es el centro de la pedagogía, de la enseñanza. Y eso viene ya trabajándose de hace algunos 20 años. Y como hijos de Dios muchas veces copiamos cosas sin entender muy bien. Entonces, no, que el centro no sea el niño, que el centro sea Cristo, porque somos hijos de Dios y pensamos que lo estamos definiendo correctamente, pero lo estamos limitando por la falta de entendimiento de la plenitud de Cristo.
de que Él es el todo y en todos. Entonces, si tenemos ese entendimiento, obviamente vamos a salir de ese entendimiento, de esa comprensión antropológica, y nos vamos a venir a la dimensión de Cristo, donde Él es el todo. No se ha inventado una palabra que yo conozca para definir una pedagogía que cubre todo lo que es Cristo, la totalidad en Él. Pero creo que el entendimiento que tenemos los hijos de Dios hoy en estas palabras nos va a permitir justamente salir de esa mala comprensión y esa mala utilización de términos, pensando que le estamos dando el privilegio y la centralidad a Cristo, pero que realmente está limitando la obra completa. Se le ha quitado la preeminencia. Y es O para darle la preeminencia en ese sentido que tú dices, le hemos dado el primer lugar. Entonces, Cristo es lo primero. sí, eso iba a decir. Y luego tenemos una lista como de 34 cosas que llenan el resto de las prioridades. Entonces, en el fondo, hay 34 cosas que suman más que el primero. Si es que Cristo no es tu prioridad. Porque si Cristo es tu prioridad, quiere decir que lo compartes con otras cosas. Cristo no es el primero de tu lista. Ah, profeta, la Biblia dice que es el primero y el último. Lo que pasa es que eso es... Recuerde que los griegos tenían sus maneras de manejar las cosas, al igual que nosotros. Cuando dicen el primero y el último, el alfa y la omega, es un juego de palabras en donde está hablando desde el alfabeto griego. Es el primero y el último del alfabeto, pero lo que quería decir es todas las letras del alfabeto, desde la primera hasta la última, como algo que es todo, no como una lista. Y por eso es que nosotros estamos de cabeza en todo. Nuestras finanzas dependen de una lista. Y hay gente que tiene en Excel o en un cuadrito muy organizado: 1 diezmo, 2 arriendo, 3 pensiones, 4, y ya metió a Dios en una lista de prioridades y lo compartió con prioridades terrenales. Horrible. Y doctrinalmente enseñaba, no, primero Dios, luego la familia, luego el ministerio. Una vez más, usted está poniendo a Dios a competir con el ministerio y con su familia. ¿Usted cree que él necesita competir? Esa mentalidad de un evangelio tan antropocéntrico, porque el problema es que nuestro evangelio antropocéntrico, en donde el hombre es el centro, entonces viene a competir qué es lo mío y qué es lo de él. Pero cuando yo tengo claro su preeminencia en el propósito eterno, Él no es el primero de mi lista, Él no es la prioridad de mi lista, Él es el todo. Entonces yo no lo mezclo. Yo tendría que estar en una dimensión en donde en mi economía y en mis listas de cosas no tendría que ponerlo. Yo recibo dinero y ya sé qué porción de ese dinero va para el Señor con mi generosidad. Y ese es otro tema. Pues la generosidad es salir precisamente de la maldición de la ley e ir a la abundancia de la gracia. Ahí hablamos de el 10% de chichipato. Los que están en otros países, el 10% es tacaño. O sea, la gracia, la preeminencia de lo que es Dios nos lleva a una dimensión mayor. El estándar del nuevo pacto es tan alto que antes matar a alguien te hacía homicida. Ahora solo odiarlo te hace homicida. Antes acostarte con una mujer te hacía adúltero. Ahora solo mirarla con deseo te hace adúltero. Este es un estándar más alto. Ay, que la gracia hace que la gente no... No, la gracia es un estándar mucho más alto. Antes, ir contra la ley, irremisiblemente morías. ¿Cuánto más los que pisotearen la sangre del nuevo pacto? Hemos pensado que eso no. Y en esto tenemos que ver a Cristo como el todo. Cuando ves a Cristo como el todo, no lo metes en listas. No tienes que andar diciendo, no, es que el domingo es el día del Señor. Es que esas frases tienen que salir de nuestra teología. Entonces Dios creó todas las cosas por su Hijo y para su Hijo, para una cosa, que Él fuera el preeminente sobre todas las cosas. Cristo, Colosenses 1:15, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero la palabra primogénito aquí no es la misma de hebreo. En hebreo es otra cosa. En griego es prototokos, que es prototipo, es
el prototipo de todas las cosas, como el molde donde todos los que salen después de él son como él. Y eso nos lleva a la conclusión en Hebreos, donde habla de la congregación de los primogénitos, en donde el prototipo te vuelve un prototipo para que vayas a otros y los vuelvas parte de ese modelo. Una vez más, todo apunta al propósito eterno, a darlo a conocer. Pablo describe el propósito eterno como el deseo de Dios de agrupar todas las cosas en su Hijo. Frases como reunir todas las cosas también pueden traducirse por encabezadas en o sumadas a. Entonces él, y puedo hablar mucho más de eso. Entonces, y también en cuanto al hombre, eso es en cuanto a la creación. En cuanto al hombre, el propósito eterno, un versículo que nos sabemos de memoria, 2 Corintios 5:17, que dice: de modo, Si alguno está en Cristo, todo nueva criatura es, Las cosas viejas pasaron. todas son hechas nuevas. Pero qué interesante que cuando se habla de que en nosotros ya pasó todo, luego se habla de la delegación. Luego dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los evangélicos que hacen la oración de fe sus pecados. No lo dice así. No tomándoles en cuenta a los que siguen los 4 pasos de evangelismo sus pecados. No tomándole en cuenta a los que se bautizan en el río sus pecados. Porque por ahí dice que bautizarse en agua es para salvación. Eso es otra enseñanza y no es por ahí. No tomándoles en cuenta a los hombres. Ni siquiera dice a los hijos de Dios. A los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En cuanto a la creación, que Cristo sea el preeminente de todas las cosas, y en cuanto a la humanidad, darlo a conocer a Él, y eso nos fue entregado a nosotros como embajadores. Entonces podemos concluir que el propósito eterno es la intención amorosa del Padre de hacer preeminente a Jesucristo sobre todas las cosas, y con amor darlo a conocer por medio de la iglesia. Una iglesia que es una con ese Hijo. Ese es el propósito eterno. Si hablamos del propósito eterno, lo podemos definir así: no olvidarnos de que incluye la creación, y una creación que gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios que entendieron que para que Cristo se manifieste, tiene que primero manifestarse en ellos para matarlos, para luego manifestarse a través de ellos. Si el propósito eterno es darlo a conocer, tenemos que evaluar un poco lo que dice Romanos: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Y ahí es donde debemos concluir que el propósito eterno hizo de todos los hijos de Dios evangelistas. Es que ya no soy evangelista. No. Una cosa es un evangelista como asignación, que entiende el diseño, el orden de dar a conocer y capacita a otros para hacerlos. Pero otra es la gran comisión, que es por medio de esa reconciliación ir a todos lados a ser discípulos. A todos lados, a todos lados. ¿Y a quién le toca? A la iglesia. El problema es que por el desconocimiento del propósito eterno, esa gran comisión se volvió la gran omisión. Pero ese sería tema para otro día. Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Señor, oro que esta enseñanza que se ha venido dando aquí acerca de tu propósito eterno produzca el fruto que como semilla ha venido, pero conforme tú la enviaste a esta tierra, a cada alma aquí presente, produzca el fruto el 30, el 60 y al 100 por uno, para que Cristo sea conocido en cada rincón, en cada geografía que nos has asignado. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Profeta, muchas gracias. Creo que ha sido un buen tiempo. Yo quiero que antes de cerrar este tiempo venga para aquí el pastor Johnson
que salude a su congregación también y que pueda saludar a la gente que se reúne aquí. Tomad y poned. Gracias. Gracias. También porque si no, no sale al otro lado. Creo que hay que girar Sí, ya. Muchas gracias. para que salga. Entonces, nosotros queremos mucho al pastor John. Lo soportamos también. Casi me hace botar En el amor de Cristo. En el contexto correcto. No pensar. Porque la escritura no sea mal pensada. Estoy nervioso. No sea mal pensado. La escritura dice, soportados los unos a los otros. Sí. Ya no sé qué estaban pensando Sí, por ahí. no. No malinterpreten la escritura, que miren lo que pasa. Yo le hago lo que les por aquí a la pastora. Para que no cierren la transmisión todavía. No era cerrarla. Le dije que antes de acabar. Cada mensaje. Entonces, igual, entonces que puedan ustedes saludar, compartir un poquito. Yo creo que vale la pena también. Ellos han tenido un gran recorrido, y no solamente en kilómetros por todo este tiempo, sino en sus vidas y esto, pero ha sido algo precioso aquí. Nosotros hemos venido a unirnos a los que ya estaban aquí. No estamos ni por delante ni por detrás de nadie, sino ensamblando cosas que vemos en el Señor y que habíamos compartido desde antes y que por alguna u otra razón se conjugaron en este tiempo y han dado principio a todo esto. Hasta ahora es el tiempo de ustedes. Bueno, para nosotros es un gozo y un honor estar en esta hermosa asamblea. A todos, creo que a todos los conocemos, pero más que conocerlos, estar en medio de ustedes, con ustedes, se logra experimentar un ambiente de amor, de confraternidad, como lo que creo hasta donde logro comprender que es el diseño y el propósito de Dios como cuerpo de Cristo. Saludar a todos los que están ahí conectados. Hay varias personas, nos están saludando desde Nicaragua y desde otras geografías. Ver otra vez a Olguita, al pastor John Freddy, a Luz Marina, a mi amado estudiante de Rema University. Licenciado, perdón. La licenciada Ya graduado. no, bachillerato solamente. Bachiller. A Danielita, a toda la familia pastoral, a mi amada maestra, al amado profeta, a quienes llevamos en nuestro corazón, y para nosotros es un honor ser parte de este equipo y de esta bella familia. Sé, por lo que logro entender en mi mente y en mi corazón, que lo que se está gestando de Dios en esta zona del país es hermoso. Y ser parte de esto es todo un honor. Así que nos sentimos muy gratos, muy amados, y pues a esta pareja ni qué decir. Dios nos unió desde antes, ¿verdad, pastor? ¿Verdad? Desde que ellos estaban en República Dominicana, y al llegar aquí, cuando llegó Danielita y su esposo, bueno, es de verdad una hermosa familia a quienes amamos entrañablemente. Así que gracias a todos. ¿Vis? No puede ser. El pastor Johnson se quedó sin palabras. Pastor. Lo mismo que ella dijo. Mi amado pastor también. Lo que pasa es que eres nuevo. La primera vez que vengo. Solo ahí agregar pues un poquito, y es la gratitud primero a Dios por esta realidad, por este hecho que ya estaba previsto en el anticipo del Señor, y soñábamos en la
medida en que estábamos compartiendo el mensaje hace años ahí en Pereira, soñábamos con Manizales, con Armenia, y estar aquí sentados con ustedes, pues es un enorme gozo en el Señor al saber que no ocurre porque hayamos orado, ocurre es porque ya aconteció en aquello que Dios nos lleva a entender que caminamos por sus obras de antemano preparadas. Entonces no hay jactancia humana, sino simplemente que Dios coloca en el corazón de uno aquello que es importante, que es prioritario para el Señor. Y uno simplemente sigue esas indicaciones, que de hecho me uno también a lo que estábamos ahora escuchando con el profeta, y es esa posición que a veces nosotros creemos que, así como decimos en algún instante, yo estoy vendido a una causa, cuando realmente nos compraron a precio de sangre para la causa del Señor, también a veces creemos que nosotros tomamos la decisión de escuchar a Dios, de seguir, de venir a congregarnos, de participar de nuestra generosidad, cuando nosotros nada tenemos que decir sobre eso, porque ya Dios lo resolvió, lo decidió por nosotros. Y lo que nosotros hacemos es obedecer a un llamamiento eterno, a un llamamiento celestial, que es de gran honor y que es un gran privilegio para nosotros. Lo resumo sencillamente diciendo que ustedes y yo no podíamos, y para todos los que están ahí, solo pone ahí que cerrar lo que está diciendo la batería. ¿Ves? Muchas gracias, señor lindo. Entonces, que resumo ahí esa parte para que nosotros podamos entender que no teníamos la facultad de darnos una vida espiritual, creo que nadie, ¿verdad? ¿Quién tomó de Dios para ser engendrado por sí mismo? Nadie. Y tampoco teníamos la facultad de tomar los elementos naturales, espermatozoide y el óvulo, para decir, quiero ir a la tierra. Tampoco. Nadie. Yo no resolví eso. Entonces no podemos darnos las ínfulas de decir, yo decido seguir a Dios. Yo decido servir a Dios, yo decido congregarme, yo decido tener este mensaje y darlo a conocer. Creo que decidirlo por nuestra cuenta nos da la prestancia y relevancia que no merecemos, que no nos corresponde a nosotros. Es un honor haber nacido por la causa del Señor, y en adelante nos corresponde a nosotros ser sensibles, vulnerables y susceptibles para hacer lo que a nosotros nos corresponde. Así es. Entonces, por eso estamos aquí, ¿verdad? No porque mi esposa lo decidió ni yo lo decidí. Hoy debíamos estar acá. Bueno. Y es un honor para nosotros estar acá, compartir con ustedes y encontrarnos con todos ustedes que son hijos de Dios, altamente valiosos, trascendentalmente valiosos por ese llamado celestial. Un abrazo a ustedes, un abrazo a los amados allá en la virtualidad. Bueno, muchas gracias, de verdad. Creo que sí. Maestra. Ahora, modo maestra. Quiero proponer algo, ¿sí? Porque yo creo que estas enseñanzas necesitamos gestionarlas de manera individual, pero también de manera corporativa. Entonces sería bueno que podamos tener un espacio donde podamos seguir hablando del tema entre semanas. Yo no sé qué les parece, que podamos plantear preguntas, plantear desafíos, cómo bajo esta teología tan hermosa mi cotidianidad, cómo hago yo para vivir esta realidad del propósito eterno en mí, y que yo estoy, y que me trajo a existencia ese propósito eterno aquí a la tierra. Y cuando hablamos de propósitos, son objetivos, es una meta clara, un fin, a dónde voy a llegar. Entonces eso denota acción. O sea, el propósito no es algo estático, es algo que está demandando de nosotros acción. Entonces yo propongo que tengamos un espacio, no sé, un grupo, un grupo de WhatsApp o un Zoom o alguna cosa, qué sé yo, no sé, lo que ustedes propongan que resulte mejor, donde se pueda seguir hablando
y desmenuzando un poco más ese tema. ¿Qué les gustaría más? ¿Qué sería más práctico? Pues Pastor Marta, muy alineado contigo, hay un grupo abierto, es un grupo donde la idea es poder compartir eso, inquietudes o eso. Aquí nadie debe sufrir de vergüenza, pero si les da vergüenza escriben por el privado. Pero la idea es que la pregunta, hay veces que todos tenemos la misma pregunta, pero no nos atrevemos, entonces eso es como cuando queda la última galleta del plato, nadie la quiere coger. Bueno, si no está Cristian ahí, nadie la quiere coger. Nadie la quiere coger, pero todos se la quieren coger. Entonces ahí está el grupo de ser. Ya tuvimos la oportunidad de hablar con el pastor, ¿no? Ellos están también integrados al grupo, y los que yo les dije la vez pasada, cualquier cosa me escriben, me dicen, Yane, no, mete este, y si tiene una persona, mete este. No queremos meterle a nadie por obligación, salvo con algunos que tuvimos acercamiento, pero el resto nos van diciendo y podemos agregar la persona que quiera estar aquí. No asumamos que porque vienen nosotros los vamos a agregar. Sí. Para nosotros es muy importante que usted se acerque y diga, yo sí quiero estar en ese grupo. Entonces, de lo contrario no los podemos agregar. Entonces, el grupo, bueno, ya está. Entonces el grupo está ahí como un mecanismo. Entonces la idea es poder ampliar un poco eso. Esta semana tuvimos como una reflexión que enviamos ya sobre el día de ayer, de la enseñanza pasada. Entonces no queríamos generar preguntas ni nada de eso alrededor de eso, pero sí queremos tener algunas inquietudes. La que dice la maestra Marta es muy interesante. Y es preguntarnos qué voy a hacer con ese propósito eterno mañana cuando me despierte. Es una buena pregunta. Sería bueno escribirlo en el grupo. Entonces, y que puedan aportar, que Sobre puedan todo seguir preguntando. que no podemos de ninguna manera permitir que esto se quede solo como una información. Porque en la mente asimila, sí, claro, sí, el propósito, sí, Dios. Pero si nosotros no hacemos de manifiesto lo que Dios ha colocado en nuestro espíritu, allí se va a quedar. Y va a ser letra muerta. Así es. Es probable que alguien coloque una inquietud que amerite que nos sentemos el próximo domingo y la reflexionemos con Y eso. profundizar sobre eso. Entonces, Ahora estaba diciendo, ay, ¿me recuerdas tu nombre, mi amor? Olga Lucía. Olga, y esta se llama como mi segundo nombre, ¿verdad? Lucía. Resulta que, ¿qué iba a decir? Ella está proponiendo una reunión vía Zoom, ¿verdad? Tú estabas diciendo qué posibilidad hay. ¿Qué tan dispuestos están los demás a participar de un Zoom para hablar del tema? Ya no tal vez desarrollando el tema, porque pues, se puede seguir desarrollando mucho, pero tal vez tomar algunos versículos, ver las preguntas y bajarlo a nuestra vida. Pero debe haber la disposición de los que estamos acá. Sí, yo quiero. Si tú quieres. Sí, yo ¿Quién quiero. más quiere? Olga Lucía quiere. ¿Quién más quiere? ¿Ya? Ok. Mira, ya hay varias personas interesadas. De las 4 personas que están ahí. Un abrazo para los que están en línea. 2, 3, Hablamos, 4, hasta 5, luego. 6, No le cortamos. Nosotros aquí seguíamos en mucha confianza.